Gracias, señorita Iris, creo que fue la que me hizo la observación. Ah, María Ebelix Zárate. Ok, entonces sí, son 15 días del método. Listo. Eso está claro, ya me di cuenta. Número 3. Si un bien desaparece y hubiera que sustituirlo por uno equivalente, valor nuevo menos su depreciación se le denomina valor de uso, valor contable o inevitable, valor de reposición. Recuerden que en proyectos nosotros tenemos unos momentos en donde probablemente yo parto de una condición inicial y digo, esta condición que va a dar solución tiene una vida útil, ¿verdad? O un periodo de evaluación de tanto tiempo. ¿Ok? Y en cada periodo yo puedo definir, recuerden que nosotros para que ese proyecto se ejecute, yo necesito unos recursos. Dentro de los recursos tenemos personas, materiales y tenemos herramientas o equipos. Probablemente y lo ideal es que el proyecto tenga una tendencia de crecimiento de solicitud del servicio o producto y por tanto de los equipos, herramientas y materiales que necesite para que cumpla con esa demanda que se está generando. Voy a colocarlo así como creciente. Entonces yo puedo decir, el año 3 yo tenía un dispositivo que compré en el año 1, viendo la tendencia que eh, a partir del año 4 no me va a servir, ya sea porque su funcionalidad, su proceso óptimo de ejecución, ya sea porque se amplió la capacidad de producción y este ya no puede asumir la capacidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese equipo? Porque se dañó también. ¿Tengo que qué? Reponerlo, ¿no? Reponerlo, es un valor de reposición. Recuerden que una de las claves cuando uno formula es que al final es una evaluación económica y financiera, es decir, año a año tienen que tener presente todos esos equipos, maquinarias, personal, materiales, materia prima que yo tengo que estar incluyendo. Ahora, hay ciertos equipos que si tú tienes un periodo de evaluación de 10 años, el año 5 ya no, ustedes saben que los equipos tienen una vida útil, hasta cierto momento, por avances tecnológicos, por capacidades. Ustedes conocen que hay ciertos software que ya a cierto momento ya no son válidos, o sea, no te corre igual, por decirlo así. Entonces tengo que ir cambiando. Entonces pasa eso, ¿ah? A eso le llamamos valor de reposición. ¿Okay? Muy bien. Número 4. El señor 4, ¿quién era? Camilo Andrés. Cristian David. No sé, me tocó la Profe, otra. yo era el Creo que es el 5, no anterior. sé A veces no, qué pasó. ¿Quién me habló? Freddy. Ah, Freddy, dale. Yo era el 5, Freddy pero bueno, Jesús. dale. Sí, no veo la pregunta. Ya te la... ¿Cuál, Ahí está. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es falsa respecto a la estructura de desglose del trabajo? Eh, A. Las actividades deben ser listadas en secuencia en la que serán realizadas. B. Cada punto debe tener un identificador único. C. La estructura de desglose del trabajo representa un 100% del trabajo que será hecho en el proyecto. D. Cada nivel de una estructura de desglose del trabajo brinda progresivamente mayores detalles. Okay. ¿Qué me dicen ustedes? Aquí volvemos a este esquemita de la EDT. Yo les hablaba de cuando yo estoy armando una EDT, estoy definiendo unas actividades que hacen parte del proyecto, de unas tareas y unas subtareas. Pero también les hablaba aquí que cuando yo estaba contemplando
está contemplando este proyecto, probablemente esta actividad que la compone una de sus tareas, yo sé que el proyecto de irme a la universidad está, podemos decir, transportar, llegar a la universidad, alistarse, o sea, yo lo puedo decir así, ¿eh? Pero dependiendo de las circunstancias, de esas circunstancias también se organizan. Yo les decía, esta actividad, para algunas personas, estar listo es primero desayunar y después cambiarse, o para alguna vez primero cambiarse y después desayunar. Entonces, lo que quiero decir es que es falso que cuando yo esté armando la estructura desglosada de tareas, que las actividades yo las arme en la secuencia que serán realizadas, porque eso depende del contexto donde yo las voy a hacer. Si tengo en cuenta las actividades, es como si en este momento yo estuviera programando el matrimonio de Kelly y Joana, y Kelly estaba diciendo, que yo le pregunté, Kelly, ¿qué necesitas para tu matrimonio? Y Kelly iba a decir, el anillo, es válido, pero ¿qué pasa? Que antes del anillo, ella necesita por lo menos ese confirmado y tener ese papel listo. Entonces, no es importante que tú tengas la secuencia de las actividades, pero que sí las tengas. Esto es verdadero, ya les hablé de que las actividades necesitan que tú sepas cómo se llame para que no tenga confusión con otra. Esto, sí, cuando yo estoy haciendo, esto representa el 100%, o sea, todo esto estoy desglosándolo acá para hacer un proceso de planeación, ejecución y control de ellos mucho más fácil y organizado. Y al final me está mostrando esos detalles. Cuando yo hablaba de tareas y subtareas, es que yo tengo que tener en cuenta todo ese hilo fino, perdón, de cada una de esas actividades que hacen parte perdón, cada una de esas tareas que hacen parte de la actividad. Porque donde yo no tenga en cuenta, eso puede generar retrasos, sobrecostos, cuando yo estoy definiendo una actividad o cuando la estoy ejecutando como tal, ¿no? Es como cuando va a un parcial, se me quedó, o sea, va a un parcial de cálculo y se le queda el lápiz. Eso no se le debe quedar, eso debe ser lo primero que debe tener ahí. Eso es un detalle. Bien, número 5. Número 5, el que le dé la gana. Es que me toca a mí, pero yo sigo viendo la 4. Ah, ok. Pero ya corrí, Pero ya ahora sí. sí, ya. Vale, pues. El objetivo básico de un estudio de viabilidad es determinar las actividades principales dentro del proyecto y desglosarlas en paquetes de trabajo componentes. Determinar si la organización tiene los recursos y capacidades requeridas para hacer el proyecto. Unir el proyecto a las metas estratégicas. Todas las anteriores son correctas. ¿Qué dices, Ale? ¿Se acuerdan que en la formulación nosotros definíamos que hay unos planes, programas que los gobiernos de turno definían y de ahí partían todas las ideas, ¿no? Eso le llamamos que planeación estratégica. Es decir, los gobiernos establecen cuáles son como las falencias más profundas en cada límite geográfico donde van a hacer, donde van a gobernar, ¿no? Entonces dicen, ok, lo ideal es que nosotros ataquemos la salud, ataquemos la educación, ataquemos la seguridad, yo les hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso al final me está mostrando es hacia dónde vienen encaminados los proyectos. ¿Ves? Esa es una parte. Y entonces partiendo de allí todas esas ideas y generamos los proyectos. Y que para eso tenemos que formularlos y evaluarlos, que era conjugar todas las variables que me hacían el equilibrio y se pudiera, número 1, generar lo que esa idea fuera viable, y estamos hablando de la conveniencia, segura y rentable o sostenible.
Entonces, cuando estamos hablando de viabilidad, yo estoy hablando de qué, de que estoy revisando aquí. Vámonos a la pregunta otra vez, señorita Jalel. Caso nuestro, Universidad del Magdalena revisó la viabilidad para que ustedes y nosotros los docentes volviéramos al salón de clase. ¿Qué en últimas, qué estaba determinando la universidad allí? Perdón, ¿podría hacer la pregunta otra vez? Que me escuché entrecortado. La Universidad de Magdalena, y de hecho hizo unas encuestas, los docentes nos encuestaron, a nosotros los docentes nos encuestaron, revisó la viabilidad de volver al salón de clases este semestre. Cuando los profesores hicimos la encuesta, ustedes también hicieron la encuesta, ¿qué estaba preguntando la universidad allí? Dame un segundito, para Pipe. Recuerden que hablamos de tres viabilidades: la legal, la económica, la técnica, que estoy revisando yo respecto a esa idea que estoy proponiendo frente a unos planes y programas que me está ofreciendo o que me está diciendo el gobierno nacional. Cuando usted hace su proyecto de investigación, cuando ustedes revisan en seminario de trabajo esas ideas, que es lo primero que ustedes están revisando, ¿ah? Si encuentran con equipo de herramientas, si usted, por eso uno hace un marco referencial, ¿se acuerdan? Busquen todos los artículos que hablen sobre el tema y uno se va a artículos desde lo internacional hasta lo que tenemos más cerca. Eso es una viabilidad, ¿no? Es para determinar si yo tengo los recursos y capacidades para hacer el proyecto. Porque nada sirve, les mostraba yo, ¿no? Es que yo voy a crear un servidor que tenga la capacidad de tal cosa, pero es que necesito un tornillo que lo venden en Tangamandapio, y en Tangamandapio ni siquiera existe. Entonces, ese es un estudio de viabilidad, determinar si la organización tiene los recursos y capacidades requeridas para hacer el proyecto. ¿Válido? ¿Entendido? Tres cositas cuando formulamos, no se lo olvide esto: viabilidad. ¿Cuáles son las tres viabilidades que nosotros revisamos primero? Legal, técnica y económica. Hay otras: la ambiental, la cultural, la social. Ok. Número 6. Número 6. Ahora sí, ¿le toca a Cristian o le toca? Hay dos Cristian, ¿no? Camilo Andrés y Cristian David. Ya te apareció la pantalla, pero es que no le apareció la pantalla. Profe, ya yo puse la segunda, pero si quieres leo esa. También, dale, papá. En una estructura matricial, los empleados son asignados el 50% del tiempo a tareas funcionales y el 50% del tiempo a tareas del proyecto. Los empleados pertenecen por igual tanto al gerente funcional como al gerente del proyecto. Los empleados pertenecen al gerente funcional, pero informan tanto al gerente funcional como al gerente del proyecto. Los empleados pertenecen al gerente del proyecto, pero informan tanto al gerente funcional como al gerente del proyecto. Cuando nosotros, vamos aquí otra vez, en la formulación, lo último que hacemos es la especificación. Recuerden que nosotros tenemos identificación de proyectos, tenemos, y aquí nosotros se nos dan varias alternativas. Aquí tenemos desarrollo de alternativas, disculpan la letra. Lo otro que tenemos es selección, donde yo defino bajo unos criterios, dependiendo del tipo de proyecto y la dimensión que vaya a la dimensión de la vida que le quiera dar solución, y una que se llama especificaciones. Es decir, aquí en la especificación ya yo voy a darle como más profundidad. Recuerda, aquí tengo 1, 2, 3. Por decir algo, 3 alternativas. Yo voy a darle más profundidad a la alternativa. Entonces, cuando hablamos de especificaciones, hablamos de 3 cosas.
estructura organizacional. Yo les decía, no, hay proyectos que pueden generar una empresa, pero hay proyectos que pueden ser parte de una empresa. Lo otro que llamamos aquí era la inversión, costos, y lo otro que le ajustábamos era el cronograma. Ya después les explico. Pero en esta organización, cuando me hablan de estructura matricial, estoy diciendo que hay una mamá. Claro que hay una mamá. Esa es la estructura matricial, ¿no? La mamá. Entonces, si yo coloco un ejemplo, la mamá en la universidad es mi tío Pablo. Eso está grabando. El Pablo. El ingeniero Pablo. Entonces, y tenemos, esa es la mamá. Entonces, tenemos acá que es la cabeza, ¿verdad? El gerente del proyecto de la Universidad Magdalena es el ingeniero Pablo. Y tenemos acá entonces los que le siguen, ¿no? Otros proyectos. Existe el proyecto en vicerrectoría de investigación, proyecto en vicerrectoría académica, proyecto, y ahí van las decanaturas. Y si nosotros vamos nada más con la decanatura, la mamá de decanatura es el ingeniero Roberto Aguas. Y le siguen otros proyectos que son cada uno de los programas. Y cada programa tiene proyectos específicos, por decir algo, ¿va? Un diplomado y especialidades adscritas a ellas. Entonces, pero eso te pasa que ni los diplomados ni las especialidades las coordina, las dirige el mismo director de programa. Ellos tienen una persona que direcciona eso. A eso le hablamos de que son funcionales. Es cuando yo tengo una matriz matricial, es que los empleados pertenecen tanto al gerente del proyecto, que en este caso sería para ingeniería de sistema, desarrollo de software y no sé qué diplomado sacado por ahí, el coordinador sería la persona que lidera esas especialidades. Pero él puede informar esa persona tanto al gerente del proyecto como al gerente funcional, tanto como al ICET como al decano. A eso me hablo de esa estructura matricial del proyecto. Está claro, ¿verdad? Es la mamá. Gerente de proyecto y gerente funcional. Gerente funcional en este caso sería el ingeniero Pablo. Gerente funcional sería gerente funcional y ingeniero Pablo. Gerente de proyecto, cada una de las dependencias, la vicerrectoría. Son proyectos que, y los empleados, en este caso yo como docente del programa de ingeniería civil, le puedo dar razón al ingeniero Andrés Hatun, que es mi jefe, el director del programa de civil, pero también al decano, que es el decano de ingeniería. Como docente tengo, y si el mismo Pablo, el ingeniero Pablo me dice a mí, yo también, ¿vale? Entonces, a eso le hablamos de esa estructura matricial como la mamá. Bien, número 7. ¿Quién es el número 7, por favor? Hablen. Hablo yo. Usted es el director de proyectos para la organización de un edificio de oficinas comerciales que tiene características muy similares a un proyecto de construcción realizado por su compañía 2 años antes. Para comenzar con su definición de actividades, ¿cuál es el mejor enfoque? Utilizar la lista de actividades de su proyecto anterior como su lista de actividades, generar una lista de actividades sin mirar a la lista de actividades del proyecto anterior y compararlas cuando las listas de actividades de su proyecto esté completa. Utilizar la técnica de análisis gap para identificar alguna diferencia entre su proyecto y el proyecto anterior. Utilizar la lista de actividades anterior como una herramienta para ayudarlo a construir a la construcción de su lista. Bien, ¿cuál pensarías tú cuando estás armando un programa o un proyecto que es muy similar al otro que ya armaste? Pues yo en lo personal compararía. Sí. O cuando tú estás repitiendo una asignatura.
¿Qué utilizas allí para no equivocarte en lo mismo? Una lista de actividades, utilizar la lista de actividades anterior como una herramienta para ayudarlo a construir su lista. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por eso le decía, cuando tú repites una asignatura, tú lo utilizas eso. O cuando tú vas a una asignatura nueva, que es bastante, ustedes como dicen, bastante perro, bastante, ustedes le piden a sus compañeros, y pásame los parciales, es como para revisar también y poder también tú revisar cómo puede ser tu funcionamiento. Nosotros no hacemos eso, bro. ¿Ah? ¿Ustedes no hacen eso? No, no hacemos nada de eso. Qué vaina. Número 8. Sigo yo. La planificación de la estimación de los recursos de actividades es A. El desarrollo de los costos estimados para cada recurso requerido en los trabajos del proyecto. B. La distribución de los estimados de los costos de recursos a través de todos los paquetes de trabajo. C. La identificación y distribución de todos los recursos requeridos para completar las actividades del cronograma. Y D. La documentación, los requerimientos de producto y la identificación de fuentes potenciales. Ok, hay algo importante que se debe tener en cuenta, y ya les hablaba aquí, entonces me fue esta parte, que una actividad necesita recursos, ¿ah? Y cuando nosotros definimos recursos, o hacemos uso de recursos, hablando de personas, materiales y herramientas, ¿ok? Entonces, si yo voy a decir que voy a planificar la construcción de una caja de cartón, tú tienes que tener en cuenta esto, ¿no? Cuando tú dices, voy a construir una caja de cartón, pues tú tienes que tener en cuenta que necesitas personas, que necesitas materiales y que necesitas herramientas. Además de eso, saber, como son varias actividades, no solamente la construcción de la caja, sino también por decir algo, la identificación de la caja, es decir, ¿cómo se llama lo que le ponen al final? El sello, la etiqueta, no sé qué vaina. Entonces tú tienes que empezar a poder definir también si necesitas una o dos personas, si realmente es un paquete de cinta, dos paquetes de cinta pegante, si vas a utilizar carbón, cuántas herramientas son acá. Teniendo claro eso, tú tienes que planificar los recursos. Entonces podemos decir que en la planificación de la estimación de recursos de actividad ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú te dicen, voy a construir una caja de cartón, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Con qué lo hago, verdad? ¿Y quién lo hace? ¿Y cómo lo hace? Al final, ¿qué estás haciendo allí? Identificando y distribuyendo todos los recursos requeridos para completar las actividades. Esa es la respuesta. Porque estás planificando cómo vas a estimar los recursos. Ok. Número 9. Número 9. En la reducción de la duración del proyecto, la primera acción a tomar es A. Cambiar el alcance del proyecto. B. Eliminar tantas actividades como sean posibles. C. La ejecución rápida de actividades en el camino crítico. D. Ninguna de las anteriores. Bien, tú vas a reducir un proyecto, la duración. Cuando nosotros cambiamos el alcance, ya no es el mismo proyecto. Si tú estás diciendo que vas a construir una vía Santa Marta-Taganga y antes era de 6 metros el ancho de calzada y ahora es de 4 metros, así tú digas el alcance, o sea, no es el mismo proyecto. Ya eso cambió. Entonces, si tú cambias el alcance, cambia el proyecto. Si tú defines que ya no le vas a colocar iluminación con panel solar, sino con iluminación con energía eléctrica, ya también le estás quitando una actividad, no es la misma cosa. Y el camino crítico que te muestra que ninguna actividad del camino crítico puedes ni adelantarla ni atrasarla. Entonces,
Ninguna de las anteriores. Cuando yo hago una reducción del tiempo del proyecto, yo tendré que evaluar con mi equipo de trabajo para ver dónde yo, y al final, ¿cómo se hace? Es incrementando el número de personas y el número de materiales para que ejecuten más rápido las actividades. Como yo quite las tres cosas que están enunciadas, me van a cambiar totalmente el proyecto. ¿Vale? Número 10. El número 10, creo que era, déjeme fue, que salió. El muchacho de cabello largo. Apellido Gómez, no. Bueno, otro que me ayude ahí. Ayúdenme ustedes que están aquí. Hiderman. Listo, yo leo otra vez entonces. Hiderman sí, como que, ¿qué más tocó? Ya hablo otra vez ahí. Me la he regañado. La información de la estimación de costo puede ser extraída de las organizaciones comerciales, los miembros del equipo del proyecto, los vendedores de abastecedores. Todas las anteriores son correctas. Cuando tú estás buscando información para estimar el costo de algún equipo, de algún producto, de algún servicio, ¿de dónde la extraes? De internet, ¿no? No, mentira. ¡Ay! No, Sí, también es válida. Todas las anteriores son correctas. Sí, muy bien, claro. Todas las anteriores son correctas. Así. Bien, número 11. Este está muy fácil, ¿no? Cualquiera conteste porque ya se me perdió por aquí la pantalla, entonces no lo veo. Cualquiera que me ayude, por favor. Osneider, Joel, ¿estás por ahí? El plan de proyecto es usado para gerenciar la fase temprana de la fase de planificación del proyecto, los procesos de ejecución y control durante el proyecto, el sistema de información del gerente del proyecto, los cambios de alcances aprobados. Bien, nosotros, otra de las cosas que revisábamos es que una era la viabilidad y otra era la seguridad. Y la seguridad nosotros definíamos que lo que buscamos es que nuestra idea esté dentro de todo el ciclo de desarrollo del proyecto. Planeación, ejecución, operación, seguimiento y control, y cierre. ¿Ok? Y les decía yo, les hacía una integral, ¿no? Les decía que al final nosotros lo que buscamos en la formulación, es decir, es poder definir en el tiempo en que diseñábamos, que era todo este tiempo, cómo integrar cada uno de los procesos y planearlos acá. Ellos me están diciendo a mí que para qué utilizo yo todo esto que hago aquí. ¿Para gerenciar qué?
Buenas, que durmieron. Yo creería que sería los procesos de ejecución y control. Claro, uno planea para qué. Para que cuando se esté ejecutando, tú estudias. ¿Para qué estudias para el parcial? Para que tú cuando estés desarrollando el examen y cuando el profesor después te evalúe y tengas que reclamar, sepas cómo responder. Todos los procesos de ejecución y control durante el proyecto. Eso es. Eso es. Número 12. Ya le profe. ¿Cuál de las siguientes opciones involucra determinar las cantidades que serán usadas para realizar las actividades del proyecto? Planificación de recursos, estimación de costos, preparación de presupuesto de costos, control de costos. Recuerden que nosotros estamos aquí. En este momento nosotros ya hemos definido cuando estamos asignando recursos esto, ¿ah? Pero me está preguntando aquí, ¿qué me determina esas cantidades? O sea, ¿qué me determina a mí si uso una persona o dos personas? Si uso más cartón o menos cartón. Si uso, ¿qué me determina a mí? La estimación de costos. Así es. Eso es lo que me determina a mí. Determinar exactamente esas cantidades. Dame un segundo aquí. Profe Luis Alvarado, ayer estaba hablando de usted. Profe, me regala media horita que estoy aquí en una capacitación de Saber Pro y ya le devuelvo la llamada yo. Vale, profe, un abrazo. Bien, vamos a hacer un ejercicio juntos. La pregunta 13 y 14. Ustedes le enseñaron a hacer esto, ¿verdad? Justa crítica. Vamos a aprender un poquito. Aquí. ¿Esto por qué no? Aquí. Copiar imagen. El ejercicio me está pidiendo me dice que responda la figura 13 y 14 haciendo, perdón, las preguntas 13 y 14 haciendo uso de esta figura. Número 1 me está pidiendo que le diga que cuántas semanas tiene el camino crítico. Y número 2, en la 14, cuáles son las actividades que representan ese camino crítico. Les cuento algo. Esto lo que tiene aquí es un diagrama de precedencias. Creo que ustedes conocen muy bien esto. Y me dice que hay unas actividades, ya les decía, ¿no?, que las actividades necesitan un identificador único. Es importante cuando tú defines tus actividades. También una duración estimada. Y también ellas se caracterizan por tener actividades que van delante, o sea, que son necesarias que una termine para que empiece la otra, o que termine una para que empiece la otra. Es decir, esta actividad, la actividad B, es sucesora de la actividad A. Es decir, A tiene que terminar para que empiece B. Y la actividad B, la actividad A es predecesora de la actividad B. Estamos hablando de esos dos tipos de cosas. ¿Ah? Esta es sucesora de A y esta es predecesora de B. Bien, ¿qué calculamos acá? Calculamos unos tiempos. Los más tempranos en la parte superior, porque en cronogramas nosotros estimamos tiempos, no determinamos. ¿Por qué? No es determinístico, es probabilístico. ¿Por qué? Porque hay actividades que, aunque tengan y se ejecuten de la misma manera, las condiciones, los factores ambientales me permiten decir que no se ejecutan o se realizan en el mismo tiempo.
No es lo mismo demoler un pavimento a las 12 del día de Santa Marta que demoler un pavimento a las 12 del día en Bogotá. Hay condiciones totalmente, y las condiciones de operación también, toda esa parte. Entonces aquí nosotros determinamos hacemos estimaciones de tiempo. ¿Cómo lo calculamos? Los tiempos más tempranos los calculamos de izquierda a derecha en la parte superior, sumando pues las duraciones. Y los tiempos más tardíos los calculamos de derecha a izquierda, restándole la duración. Vamos a empezar. Aquí, como es el inicio, este empieza en 0 y termina en 10. De 0 le sumamos la duración, termina en 10. ¿Ok? Entonces mira que esta y esta y esta dependen de A para terminar, pero esta depende de B y de A. Entonces yo tengo que revisar también cuándo termina esta para ver con cuál de las dos termina más tarde y puede empezar esta. Pero aquí ya yo puedo definir, no, esta termina en 10, esta empieza en 10. Como aquí esta termina en 10, empieza en 19. Te digo, esta termina en 10, esta termina en 19. Para que empiece esa, tiene que esperar a que termine esta. Aquí esta empieza en 19. Esta empieza en 19. 10 más 19, 29. 19 más 7, 26. 19 más 4, 23. Mira que esta pasa lo mismo, ¿ah? Hay que definir cuál de estas dos termina más tarde para que empiece esta. Sería esta, la 26. Y aquí pasa lo mismo. Para que empiece esta tiene que terminar esta y esta. Sé que esta termina el 29. Vamos a ver cuándo termina la E. 26 más 2, 28. Por tanto, esta cuando empieza, cuando termine de las dos, va más tarde, que sería 29. 29 más 10, 39. Ahora nos vamos hacia la derecha y restándole las duraciones. Aquí termina en 39, menos 10, 29. Aquí sería igual 29. Aquí también sería igual 29. Le restamos la duración 29 menos 2, 27. Entonces aquí esta sería 27. 27 menos 4, 23. Aquí también sería 27, menos 7, 20. Y menos 19, 10. También sería 23. Y aquí sería 14. Y en este caso, cuando nos devolvemos, uno escoge es el menor, no el mayor. ¿Ah? Que serían 10 y 0. ¿Cuál es el camino crítico? Donde las holguras son igual a 0. Las holguras son restarle esto menos esto. El tiempo de inicio más tardío menos el tiempo de inicio más temprano. Entonces te das cuenta que esto da 0, esto da 0. 0, 0 y 0. Esto sería el camino crítico. A, F y G. ¿Que son cuántas? 39 semanas. ¿Ustedes sí les dieron eso en su clase de formulación y evaluación? Sí, tiene proyecto. Sí se las dieron, ¿verdad? Sí lo saben hacer. Tiene proyecto. Porque sí, esa es una pregunta clave en el ECAE. En el ECAE le sale eso siempre. Vale, vale. Bien, número 15. Esto sí es muy de nosotros los ingenieros y que manejamos procesos. Dice, cada proceso tiene, y eso es utilizado en procesos y salidas o resultados. ¿Qué creen ustedes que es? A ver. Entradas, herramientas y técnicas. Y técnicas, claro, eso es lo que necesita. Eso es un diagrama de flujo, ¿no? Uno tiene unos insumos, tiene unas herramientas para procesarlas y unas maneras de procesar la información para al final tener los resultados de trabajo. Muy bien. 16. ¿Quién me ayuda por acá? Yo la leo. Sí. ¿Cuál es el primer paso que hay que realizar en una planificación?
realizar una precisa estimación de la duración del proyecto, analizar los riesgos del proyecto, definir claramente el problema, cuantificar los recursos humanos y económicos. ¿Cuál es el primer paso para nosotros desarrollar todo esto? La planeación, para planificar. Ajá, ingenieros. Yo diría que definir claramente el problema. El problema, eso es. Eso es. Para yo planear tengo que saber hacia dónde voy a ir, ¿no? O sea, uno define el objetivo y entonces dice cómo se puede aplicar, cómo esa idea se puede ejecutar, operar, hacer el seguimiento y control en todo el ciclo de desarrollo. Pero lo primero es definir claramente el problema. Es lo que establecíamos acá. Eso no lo hice aquí, pero esto, parte de aquí. Creo que colocarlo con esto que está acá. Número 17, por favor. La estimación de tiempos está determinada por lo siguiente: complejidad del proyecto, tamaño del proyecto, nivel de incertidumbre, todas las anteriores. ¿Qué crees tú que yo tengo que tener en cuenta para estimar la duración del proyecto? De tiempo, perdón. Pues yo consideraría que todas las anteriores. Todas las anteriores. Para yo poder definir, recuerden que estamos hablando de tiempos probabilísticos, yo tengo que definir o tener en cuenta todas esas características del proyecto para ser un poco más cercano a lo que va a ser realmente en el proceso de ejecución, ¿no? Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta todas las anteriores. Bien. ¿Qué representa una actividad dentro de la EDT? Quiero recordarles esto que les mencioné aquí, que esto es la EDT y estas son las actividades, y también quiero recordarles lo que vimos aquí. ¿Ok? Entonces, aquí hay unas definiciones muy interesantes. Que dice, una actividad, dice, ¿qué representa una actividad en la EDT? Dice, un trabajo que requiere esfuerzo, pero no consume tiempo. Una pieza de trabajo que consume tiempo, pero no siempre requerirá un esfuerzo de las personas que lo realizan. Una pieza de trabajo que consume tiempo y esfuerzo. Pieza de trabajo que tiene como finalidad materializar uno de los entregables del proyecto. Yo le colocaba acá, este ejemplo, les decía, revisen acá. Aquí tenemos una actividad que no requiere de un esfuerzo de la persona, pero es una actividad, pero que sí requiere tiempo. Entonces,
una actividad es una pieza de trabajo que consume tiempo, pero no siempre requiere esfuerzo de las personas que la realizan. Eso es lo que representa una actividad en la estructura desglosada de trabajo. Bien, la 19 la acabamos de hacer, pero la pueden entender con el ejercicio. ¿Qué se entiende Ya. por holgura libre? Cantidad de tiempo que puede retrasarse una actividad sin que se retrase la fecha final del proyecto, pero pudiendo mover las tareas siguientes. El tiempo máximo en el que puede realizarse una tarea. La diferencia entre el tiempo mínimo y máximo en el que puede realizarse una tarea. Cantidad de tiempo que puede retrasarse una actividad sin que se retrase la fecha final del proyecto ni la tarea siguiente. Sería la C, la diferencia entre el tiempo mínimo y máximo que puede realizarse una tarea. Mira aquí este ejemplo, el que hicimos acá. Esta actividad, la B, puede empezar el día 10 o el día 14. Y aún así empiece el día 14, esta actividad no me va a atrasar esta actividad, ni mucho menos esta, ni mucho menos el final. Entonces, claro, la holgura libre es el tiempo que puede retrasar una actividad sin que retrase la fecha final ni las tareas siguientes. Listo, la número 20. ¿Qué se entiende por camino crítico? Abraham, no se te escucha, habla más duro. Abraham, está hablando Abraham. Todas las actividades del camino crítico tienen holgura libre. Creo yo. ¿Qué, Abraham? Dime. Profe dijo que la C. Todas son ciertas. El camino crítico es el camino más largo. También presenta las fechas de mínima de finalización de un proyecto. Y todas las actividades tienen holgura nula, igual a cero. ¿Ves? Todas son correctas. Bien. Número 21. ¿Quién me ayuda por ahí, por favor? Ya leo. Cuando se realiza una programación, es importante considerar la duración de una actividad. Se estima a partir del tiempo medio que dura, independientemente de las actividades que la preceden y que la siguen. No se tiene en cuenta la limitación de recursos. Desde el principio de la programación se tienen que tener en cuenta las limitaciones de los recursos debido a que afectarán a la duración de la tarea. La duración de una tarea depende totalmente de las tareas anteriores y posteriores a ella. La duración de una actividad se estima a partir del tiempo medio que dura, teniendo en cuenta posibles imprevistos y las limitaciones de los recursos. Ok. Cuando uno realiza una programación, recuerda que nosotros teníamos, lo primero era definir actividades, secuenciar actividades,
Aquí no lo coloqué. Tablero, ¿dónde está? No lo puse esa hora. ¿Dónde la eché? Ok. Entonces, cuando uno realiza la programación es importante la duración de la actividad, que ya les decía que nosotros no trabajamos con determinística, sino con probabilidad, y se estima a partir del tiempo medio que dura, independientemente de las actividades que la preceden, de las que van antes de ella y las que la siguen. Y tampoco se tiene en cuenta la limitación de recursos. Uno programa teniendo en cuenta cuánto es lo que requiere de cada una de las personas que están allí, de cada uno de los recursos que se están requiriendo. Ok. Número 22. Yo la leo. La última actividad en la secuencia de planificación del proyecto corresponde a creación de la WBS, desarrollo de los objetivos del proyecto, estimación del esfuerzo de las tareas y asignación de tareas a recursos y calendarización. Si esto sí, voy a copiarles porque hay algo importante que debemos recordar. Hablamos del cronograma. Y el cronograma, uno define actividades, después hace una secuencia de actividades, después entonces uno asigna recursos, después estima duración, y después desarrolla el cronograma. Bien. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál es lo último que nosotros hacemos cuando estamos planificando un proyecto? Esto es lo primero, desarrollar los objetivos del proyecto, que es lo que nosotros tenemos aquí. Después generamos los objetivos, entonces ya sabemos que vamos ahí a ese punto, tenemos que llegar allí con todo y hacemos entonces, ¿qué hacemos? La estructura desglosada de tarea. ¿Y qué es lo último que nosotros hacemos? Asignación de tareas a recursos y calendarización, es decir, es donde yo voy a definir exactamente en qué fecha es que esa persona o ese equipo va a operar y por eso. Eso es lo último que hacemos en la secuencia de la planificación. Por eso hablaba aquí de lo último que hacemos es desarrollar el cronograma. Después que cuando yo sé cuándo más o menos se va a demorar, es cuando uno dice, no, empieza el día 6 y termina el día 8. O empieza el día 6 y termina el día 10. Es cuando tú sabes en el calendario qué día es que puede empezar. Bien. 23. ¿Cuál es la secuencia de pasos válidas en la gestión de riesgos de un proyecto? Alguien que me ayude, por favor, dándome las respuestas.
Alguien por aquí está respondiendo. La A, Abraham Alberto. No. En la gestión de riesgo de un proyecto A o en una gestión como tal. Es la C. Es identificar, evaluamos, ordenamos, planificamos respuesta y hacemos un monitoreo y control en la gestión. Número 24. ¿Cuáles son los métodos que existen para la fijación de precios? Ojo, tengan claro esto para que puedan responder bien. Cuando uno fija precios, hay dos cosas. Mecanismos de formación de precios. En últimas es cuando en un mercado se están dando varios productos, por lo general existen unos mecanismos que me muestran como una metodología cómo definir un precio para ese tipo de productos. Por ejemplo, una empresa de servicios públicos, un mecanismo de producir precios, de generar como tal, es la regulación. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico tiene una metodología. O sea, el precio por metro cúbico de agua potable en Santa Marta no puede ser igual al precio por metro cúbico de agua potable en Barranquilla. Son totalmente condiciones diferentes. Aunque estamos hablando de un mismo producto, ¿verdad? Eso es para la formación del precio como tal, pero para la fijación es importante que tú siempre tengas en cuenta que lo primero es que tú debes tener considerar es los costos de fabricación, cuánto te cuesta producir uno y a partir de allí darle un rango de utilidad de ganancia a esa unidad de producción, a esa unidad producida. De acuerdo a esto, los más certeros, ¿cuáles serían? A ver, La B, exacto. Entonces, el método basado en los costos en el de la competencia y el precio que pagaría el comprador. Listo. Esto es sencillo, ¿ah? El ciclo de vida de un producto o la fase de ciclo de vida de un producto, ¿cuál es? la C. Así es, introducción, crecimiento, madurez y declive. Eso lo sabemos nosotros, que es muy sencillo. La competencia en el mercado, ¿a qué hace referencia? Que uno tiene que el mercado, al final, ¿qué es? Es un área donde convergen oferta, demanda y se establecen un precio único para las cantidades. Listo, entonces, ¿qué es la competencia en el mercado? De acuerdo a lo que les acabo de explicar. Sí, Abraham, es así, es concurrencia en el mismo mercado de distintos oferentes de bienes y servicios. Esa es la competencia en el mercado. Listo, 27. A la hora de distribuir un producto, ¿qué se tiene en cuenta? El mercado, ¿a quién va dirigido? Las características del producto y todo lo anterior se tiene en cuenta. Vas a distribuirlo, ¿ah? Y recuerda que un producto necesita unas condiciones para llevarlo, o sea, todo eso es necesario cuando yo voy a distribuirlo como tal. No es lo mismo transportar un ganado que transportar ya el proceso del ganado como la carne de res. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta
La promoción de ventas, hoy que todo el mundo utiliza la red para hacer promoción, al final, ¿qué te genera? Cuando tú promocionas algo, ¿qué te genera? ¿Qué pasa cuando tú promocionas algo? Yo creo que es la B. No. Cuando tú promocionas algo, al final, ¿qué terminas generando allí a través de esa promoción? Con una conexión con el cliente también. Es un canal de ventas. La promoción de la venta es un canal, o sea, te permite a ti tener más facilidad de que el producto sea conocido y que el cliente pues genere una atracción por el producto. ¿A ustedes no les ha pasado que ustedes buscan, por decir algo, Google, en línea? En línea buscan cuerda para saltar y le aparece la misma cuerda, le aparece en Facebook, la misma cuerda le aparece. O sea, yo no sé, ustedes saben más de esto, ¿ah? Pero parece que si hiciera como un código que todo lo que tú al final tú terminas como que no quieres, pero lo compras, porque te genera como todas las opciones para que la compres. Eso pasa, eso es un canal de ventas, la promoción. Y 29, ¿cuál es la estrategia principal para la venta de un producto? La A y la C son correctas. La A y la C son correctas, muy bien. Bueno, mis hijos, aquí con esto terminamos. Otra cosa que les quiero decir es que si alguno de ustedes quiere que le envíe a su correo personal los resultados de la prueba, me escribe un correo, creo que ustedes tienen mi correo, si no se los voy a dejar por aquí, a diasb@unimagdalena.edu.co y yo de vuelta pues le envío un archivito donde están cada una de las preguntas con la respuesta acertada y usted ya revisa cómo le fue. Entonces, el que lo requiera, pues por favor me escriba allí y no hay ningún problema. Dándole gracias a ustedes por su asistencia, por permanecer. Igual la clase está grabada para los que no pudieron asistir por X motivo. Y bueno, simplemente quiero decirles que muchísimas gracias. Si alguno de ustedes, aunque no recuerdo, voy a revisar si en el equipo yo les subí un material. Ustedes son grupo 6, sí, grupo 6. Un material, grupo 6, ahí está, que les sirve muchísimo para que de pronto en sus tiempos libres usted pueda como echarle la dedita y bueno, creo que no se los... Sí, aquí está, este libro de Germán Arboleda de proyectos es muy bueno, ¿ah? De hecho, hay un profesor de la Universidad de los Andes, yo estuve reunido con él cuando estuve formulando el microdiseño por la facultad y es una de las personas que formula y utiliza mucho ese libro, formula preguntas para el ECAES. Entonces, sería bueno que pues no lo dejaran allí como un saludo a la bandera, sí, también para la vida. Ustedes tienen muchas ideas muy buenas a nivel de criterio personal y bueno, sería interesante que se apoyaran en el libro. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta? Ojo, si alguno no ha visto la asignatura, aunque este semestre está como loco la cosa, cualquiera de ustedes, no me estoy haciendo propaganda, ¿verdad? Cualquiera de ustedes puede matricular la asignatura con cualquier profesor de la facultad. Yo alguna vez le dicté a ingeniería de sistema y bueno, fue muy buena la experiencia. De las cosas que más me gusta de este tema es que yo aprendo mucho de ustedes. Yo soy civil, ¿no? Y casi uno como que uno se vuelve como el caballo, pero con esto uno se le amplía un poco más la visión de la ingeniería
y salieron proyectos muy interesantes en su momento. José Pablo Quintero se graduó con una pasantía que salió de una idea que se le materializó aquí con esta clase. Carlos Andrés Pacheco Ulloa también salió de aquí esta clase. Entonces son proyectos muy buenos que bueno, que al final lo que buscan es que usted cree su espacio y esas ideas que de pronto ustedes tienen en seminario y que no son investigativas, pero que sí tienen un toque de inversión, un toque de desarrollo de un producto final, de un proceso, de un servicio, también lo puedan desarrollar desde innovación de emprendimiento, desde una pasantía de investigación. Entonces, es eso lo que quiero comentar, ¿verdad? Y si no, pues no importa, yo sigo en la facultad, me escriben y ahí estamos pendientes, ¿verdad? Listo, señor. Listo. Ya he hablado mucho de Listo, profe. Muchas gracias. Pues, que estén muy bien. Feliz tarde. Feliz tarde. Profe, que esté bien.